Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más para compartir un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y, francamente, que nos toca muy de cerca a todos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que resuena con fuerza, un tema que, cuando lo leí, supe que teníamos que abordar juntos. Vamos a hablar sobre **Halil Ibrahim Ceylan **, y sobre una declaración que ha hecho, o más bien, sobre una actitud que ha mostrado, **, revela todo, defiende su felicidad, no permitiremos. **. Sí, han oído bien. Esta frase es potente, ¿verdad? Es un grito de empoderamiento, una declaración de principios. Y lo que queremos hacer hoy es desglosar qué significa realmente esto, que nos está diciendo Halil Ibrahim, y lo más importante, cómo podemos aplicarlo a nuestras propias vidas. Porque al final del día, este tipo de mensajes no son solo para las celebridades o para el mundo del espectáculo, son lecciones universales sobre cómo navegar por la vida, cómo proteger lo que más valoramos, y cómo luchar por nuestra propia paz y alegría. Antes de zambullirnos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de formar parte de esta comunidad que construimos día a día. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido que esperamos que les resulte inspirador y útil. Así que si les gusta lo que ven, no duden en pulsar ese botón rojo y activar la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, empecemos. Cuando escuchamos la frase revela todo, defiende su felicidad, no permitiremos, lo primero que me viene a la mente es una imagen de alguien que ha llegado a un punto de quiebre, pero de una manera positiva. No es una rendición, sino una toma de control. Halil Ibrahim Ceylan, como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los fans, y a veces, de quienes buscan crear controversia. Y en este contexto, defender su felicidad no es un acto de egoísmo, sino un acto de autoconocimiento y fortaleza. Pensemos en qué significa revelar todo. En el contexto de una figura pública, esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede significar ser transparente sobre sus sentimientos, sus decisiones, sus luchas. Dejar de lado las máscaras, las fachadas que a veces la industria exige. Cuando él decide revelar todo, es probable que esté diciendo, esto es lo que soy, esto es lo que siento, y no voy a esconderme por el juicio de nadie. Es un acto de valentía porque expone vulnerabilidad, pero también es un acto de poder porque esa vulnerabilidad se convierte en su fuerza. Por otro lado, revelar todo también puede significar que está poniendo límites claros y firmes. Que ha llegado un punto en el que ya no está dispuesto a permitir que ciertas cosas invadan su espacio personal, su paz mental, su bienestar emocional. No permitiremos, es la frase clave aquí. No permitiremos que la negatividad, la envidia, los rumores infundados, o la injerencia externa dañen su felicidad. Es una declaración colectiva, casi como si estuviera invitándonos a unirnos a él en esta defensa. ¿Y quién no quiere defender su propia felicidad? Ahora analicemos la parte de defiende su felicidad. La felicidad en sí misma es un estado efímero si no se cultiva y se protege. No es algo que uno simplemente tiene y ya está. Es un jardín que requiere cuidado constante. Y para una persona en el ojo público, mantener ese jardín puede ser especialmente desafiante. Hay presiones constantes, expectativas que cambian, y la necesidad de lidiar con críticas, tanto constructivas como destructivas. Cuando Halil Ibrahim declara que defiende su felicidad, está diciendo que su bienestar emocional es una prioridad innegociable. Esto implica que ha aprendido a identificar qué es lo que le roba la paz y qué es lo que la alimenta. Y está dispuesto a tomar medidas activas para protegerse. Esto puede significar alejarse de personas tóxicas, establecer límites profesionales, o simplemente elegir enfocarse en lo positivo y dejar de lado el ruido innecesario. Es un recordatorio poderoso de que, independientemente de nuestra profesión o posición, nuestra salud mental y emocional debe ser nuestra principal preocupación. La parte de no permitiremos es la que realmente eleva esta declaración a un nivel de empoderamiento colectivo. Cuando dice no permitiremos, no se está aislando. Está diciendo que él y quizás también aquellos que lo apoyan o que entienden su mensaje, no van a tolerar ciertas actitudes o comportamientos que atenten contra la felicidad y el bienestar. Es un llamado a la acción, no solo para él, sino para todos nosotros.
Nos invita a reflexionar sobre lo que nosotros tampoco permitiremos en nuestras vidas. ¿Qué no permitiremos? No permitiremos que las opiniones ajenas definan nuestro valor. No permitiremos que el miedo nos paralice. No permitiremos que las circunstancias negativas dicten nuestro estado de ánimo. No permitiremos que la gente que no nos suma nos reste energía. Es un mensaje de resiliencia, de autodefensa y de afirmación personal. Es decir, he llegado a un punto en el que mi paz interior vale más que cualquier controversia, más que cualquier intento de manipulación, más que cualquier crítica vacía. En el mundo digital en el que vivimos, donde la información viaja a la velocidad de la luz, y donde cualquiera puede expresar su opinión, sin filtro ni responsabilidad, es fácil caer en la trampa de preocuparse demasiado por lo que otros piensan. Las redes sociales, si bien son una herramienta maravillosa para conectar, también pueden ser un caldo de cultivo para la toxicidad. La constante comparación, la búsqueda de validación externa, y la exposición a comentarios negativos, pueden erosionar lentamente nuestra felicidad. Por eso, el mensaje de Halil Ibrahim resuena tan fuerte. Es un antídoto para esa constante exposición a la negatividad. Es un recordatorio de que tenemos el poder de elegir qué permitimos entrar en nuestras vidas, y que no, y que la defensa de nuestra propia felicidad es un derecho fundamental. Pensemos en ejemplos concretos de cómo esto se puede aplicar. Si eres un artista como él, tal vez revelar todo signifique compartir tu proceso creativo sin miedo al juicio, o ser honesto sobre los desafíos que enfrentas en tu carrera. Y no permitir podría ser no leer comentarios maliciosos que buscan desmotivarte, o no aceptar proyectos que van en contra de tus valores. Si eres un estudiante, revelar todo podría ser hablar abiertamente con tus amigos o familiares sobre el estrés académico, y no permitir sería no compararte constantemente con los logros de otros, o no dejar que el miedo al fracaso te impida intentar cosas nuevas. Si trabajas en una oficina, revelar todo podría ser expresar tus necesidades de manera asertiva, y no permitir sería no aceptar cargas de trabajo irrazonables o no tolerar un ambiente laboral tóxico. El punto es que la filosofía detrás de esta declaración es universal. Se trata de tomar las riendas de tu propia vida y de proteger activamente aquello que te hace sentir bien, que te da paz, que te permite ser tú mismo. En este mundo de constante movimiento y de opiniones vertiginosas, es fácil sentirse abrumado. Pero cuando vemos a alguien como Halil Ibrahim, que parece estar comunicando un mensaje de fortaleza y autoprotección, nos da esperanza y nos inspira a hacer lo mismo. Es un recordatorio de que incluso ante la adversidad o la presión, tenemos la capacidad de priorizar nuestro bienestar y de establecer límites saludables. Y la frase "no permitiremos" es la clave. No es pasividad, es acción. Es una postura firme. Es decir, mi felicidad es mi fortaleza, y no voy a dejar que nada ni nadie la mine. Para concluir, este vídeo ha sido un viaje a través de la poderosa declaración de Halil Ibrahim Ceylan: revela todo, defiende su felicidad, no permitiremos. Hemos explorado lo que significa revelar todo como un acto de autenticidad y de establecimiento de límites, hemos profundizado en la importancia de defender activamente nuestra propia felicidad como una prioridad innegociable, y hemos destacado el empoderamiento colectivo implícito en el no permitiremos. En esencia, este mensaje es un llamado a la valentía, a la autenticidad y a la autoprotección en nuestras propias vidas. Nos recuerda que tenemos el poder de elegir qué permitimos que influya en nuestro bienestar y que nuestra paz interior es un tesoro que debemos salvaguardar. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que este contenido les haya parecido intrigante e informativo y sobre todo, que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta declaración. ¿Qué significa para ustedes defender su felicidad? ¿Qué cosas son las que ustedes han decidido que no permitirán en sus vidas? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus perspectivas son increíblemente valiosas y enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció útil o inspirador, por favor, no olviden darle un *** me gusta ***. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas puedan encontrar este contenido. Y si creen que este mensaje podría ser útil para alguien más, ***, compártanlo ***. Hagamos que esta ola de positividad y autodefensa llegue a todos.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse al canal y a activar la campanita. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y defiendan su felicidad. Adiós.